Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Histórico del Cristianismo. Queremos decirles que estamos complacidos que nos acompañen y siempre examinando los documentos del Nuevo Testamento, tan útiles para entender los fundamentos del primitivo cristianismo. Seguimos estudiando las cartas universales, recordemos que son 7, Santiago, 1 y 2 de Pedro, las 3 cartas de Juan, 1, 2 y 3, y el libro de Judas también. Vamos a ver a continuación Judas, precisamente, como carta universal. El estudio de este documento del Nuevo Testamento. Por cierto, un librito pequeñito, pero que vale la pena estudiarlo, desgranarlo, para extraer lecciones para nuestro tiempo. Bien, vamos a mirar el marco histórico de Judas, su contenido, qué es lo que el libro traía. En los manuscritos griegos más antiguos el título de esta epístola es sencillamente Judas, o Judas en español. Las palabras epístola universal se refiere a que esta carta no fue dirigida a una persona específica o determinada iglesia o grupo de iglesias, sino más bien, como dice el texto, vamos a abrir Judas versículo 1. Abrimos allí. ¿A quién va dirigida esta carta? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Como miramos, no está dirigida a alguien en particular, o algún individuo o grupo de iglesias, por lo que se llama esta carta epístola católica. Recordemos, el significado de la palabra es universal, o sea, una epístola general, universal. El autor se llama a sí mismo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y sus destinatarios pues son los llamados, santificados y guardados. No hay pues razón para dudar de la identificación del autor, aunque estas palabras pueden interpretarse de diferente manera. En el Nuevo Testamento se citan varios Judas. Está el Judas Iscariote. Vamos a buscar los textos en Marcos 3:19. Vamos a ver a cuál de estos Judas puede referirse el autor de esta carta, que escribe de una forma autoritaria o autoritativa. Bien, Judas Iscariote, Marcos capítulo 3:19. Lógicamente este hombre nunca pudo haber sido el autor, pero leemos acerca de él. Y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. También otro Judas, pero no el Iscariote. Juan 14:22, así se lo menciona, con esa especificación para distinguir entre uno y otro. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? También se habla de un Judas el Galileo, que no fue cristiano, sino más bien un rebelde de los tiempos antes de la aparición de Cristo, de los apóstoles en particular. Esto lo menciona Gamaliel en Hechos capítulo 5:37. Este Judas Galileo floreció en el año 6 después de Cristo. Leemos acá, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, esto es el año 6 después de Cristo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. También se menciona a otro Judas de Damasco, en cuya casa Pablo tuvo que alojarse luego de la aparición de Cristo camino a Damasco, y estando ciego o quedado sin vista, fue llevado de la mano a la casa de este señor. Leemos en Hechos 9:11, ¿quién era entonces Judas? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca, le dice el Señor a Ananías, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. También hay otro Judas apreciado en el Nuevo Testamento porque forma parte de un dúo que los apóstoles recomendaron luego del Concilio de Jerusalén y las sesiones y las definiciones finales. Enviaron a un tal Judas con Silas, con documentos para llegar a las iglesias y mostrarles qué es lo que el concilio había decretado en cuanto a la amenaza de los judaizantes que querían imponer la circuncisión en aquellas iglesias gentiles. Miramos el caso de Judas Barsabás en Hechos 15:22. Otro Judas más. La pregunta es, ¿será este Judas el que escribió la carta de Judas propiamente? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y también nos queda por mirar otro Judas más, que este es el que quizás podría ser el que nos interesa, pues en el inicio de su carta, vamos a leer otra vez, Judas 1:1, allí da un detalle, el autor de esa carta, Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Notemos este detalle. Bien, vamos a ver a un Judas, hermano de Jacobo, también en Marcos capítulo 6, versículo 3. Y al poner Judas el nombre de Jacobo como una persona reconocida por todos, de modo que nadie preguntaría ¿cuál de los Jacobos? No, con ello da a entender que Jacobo era una persona conocida y Judas, el hermano, se ampara en él, siendo hermano de fulano, para proyectar su carta. ¿Quién es? Pues vemos que son los hermanastros mayores de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero? Dice la gente allí en Nazaret, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, vemos ahí, y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Generalmente los autores concuerdan en que Jacobo, el hermano del Señor, es el Jacobo que presidió el concilio de Jerusalén. Vamos a mirar un poquito de este Jacobo en Hechos capítulo 12, 17. Allí Pedro, escapado de la cárcel por obra del ángel, él ahora se presenta en la casa de sus amistades y les dice a ellos que, callados para que puedan escuchar lo que él tenía que decir, hablen con el líder que los agrupaba. ¿Quién es? Vamos a mirar entonces Hechos 12, 17. Pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Muy bien, también miramos en el capítulo 15, versículo 13 y el 19, cómo este Jacobo pide la palabra, luego que hablaron los otros compañeros, Pablo, Pedro, ellos hablando acerca del papel de la naciente iglesia gentil, la experiencia de Pedro con Cornelio, Pablo predicando entre los gentiles, y a los cuales no se les imponía la circuncisión. Y así escuchando diversos testimonios, ahora este Jacobo interviene. 15, 13 y especialmente el 19, miremos la expresión que él utiliza. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Él va a ser el juez de esta reunión. Bien, este Jacobo es aquel del cual Pablo dice en Gálatas capítulo 1, leemos ahora, versículo 19, allí cuando habiendo visto a Pedro, a nadie más vio sino a alguien más. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Notamos entonces, este Jacobo, hermanastro mayor de Jesús, estaba allí en esa visita, igualado con los apóstoles. Este mismo Jacobo luego va a aparecer en el capítulo 2, allí vamos a ver versículo 9. Gálatas 2:9. Miremos el papel que le cabe a este Jacobo, ser nombrado primero antes que los otros apóstoles, pues era el líder. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, es decir, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fueran a la circuncisión. Este mismo Jacobo está presidiendo la iglesia cuando vienen emisarios desde Jerusalén a Antioquía y para visitar la iglesia y verse con Pedro. Y se desarrolló un grave problema allí, como lo leemos ahí nomás, capítulo 2, pero versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar?
cambió su conducta cuando pasó lo siguiente, versículo que sigue. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, notemos, vienen gente de parte de alguien. Ese alguien pues es el enviador, es el jefe que envía emisarios. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Miedo de qué? De que les llevaran informes a Jacobo o de estos emisarios de parte de Jacobo, lo que llamaríamos hoy la guardia dura de la iglesia. Uno no sabe. Lo cierto es que fue un comportamiento muy erróneo y Pablo lo desenmascaró porque estaba tan apenado que aún su compañero Bernabé había sido arrastrado en esa hipocresía y simulación que estaban llevando estos líderes. Pero notemos el papel que juega Jacobo aquí como líder. Finalmente un texto más en Hechos 21:18, cuando Pablo, luego de terminando su tercer viaje misionero, se presenta en la iglesia para llevar los informes, traer el dinero de ofrenda que había recogido en las iglesias gentiles para donárselas a los pobres hermanos de escasos recursos en Jerusalén, judíos, y junto con ello un ramillete de líderes gentiles. Y cuando él se presenta, saluda a su máximo líder. Miremos Hechos 21:18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien, si este Jacobo, el hermano del Señor, un líder prominente, de quien se cree que escribió la carta de Jacobo, o sea, la carta de Santiago, recordemos que son sinónimos, Jacob y San Jacob, Santiago, entonces notamos, San Jacob es Santiago, es sinónimo de San Jacobo. Judas, que es que nos interesa ahora, él se presenta como hermano de este Jacobo. Y por lo tanto, con ello, espera que su carta sea reconocida, sea leída, apreciada por los lectores. Por lo tanto, si él es hermano carnal de Jacobo, en consecuencia sería hermanastro también, hermanastro mayor de Jesús. Recordemos que este hecho de decir hermanastro mayor es por el trato descortés que se observa en estos hermanos en Juan capítulo 7, que es inusual que un menor trate a un mayor de esa manera, en zonas de Oriente. Más bien es lo contrario. El menor trata con mucho respeto al mayor, pero el mayor se puede tomar las libertades para con el menor. Y la forma muy grosera, descortés que aparece allí, que no creían en él, y cómo lo tratan, salte de aquí, vete allá, que te crean, en fin. O en Marcos capítulo 3, versículo 20 en adelante, que quieren prenderlo porque decían, está loco, está fuera de sí. Marcos 3:20, y ahí están los hermanos que arrastraron a la madre María Virgen para prender a Jesús y quitarlo de la influencia de escándalo que se estaba produciendo allí por las prédicas de Jesús y traerlo de regreso a Nazaret. Bien, todo esto muestra una parentela, Jacobo y Judas, que es el que nos interesa, de individuos que hacían presión en su tiempo de inconversión, pero convertidos, como nos lo va a contar Hechos capítulo 1, que entran en el aposento alto, allí María y los hermanos de Jesús, allí también entran, entonces allí empieza la pauta de que esta gente se convirtió también. Lo cierto es que Judas no menciona su relación de parentesco con Jesús, sino más bien la relación que tiene con Jacobo. Se podría explicar como un acto de delicada discreción que demuestra que no aprovechaba su relación tenida con Jesús para beneficio propio. Hay quienes han cuestionado que la paternidad del librito pertenezca a este pariente del que estamos hablando. Suponen que se trata de un autor desconocido, quien empleando el nombre de Judas pretende tener tal autoridad. Otros lo han cuestionado por la razón que se da en el versículo 17. Vamos a buscar Judas, versículo 17. Dicen por ello que sería un personaje que no tendría nada que ver con los apóstoles, ni tampoco parentesco con el Señor. Aún más, que sería de una generación posterior. Miremos cómo lo expresa el versículo 17. Recordemos que Judas es un solo capítulo. Pero vosotros, le dice a los lectores, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Notemos la expresión antes.
significa que estos apóstoles ya habían predicado antes. Y si miramos que son contemporáneos, que este autor, si es Judas, hermanastro de Jesús, es contemporáneo de los apóstoles, el hecho de que escriba que antes predicaron y los apóstoles, y él no verse como tal, que era hermano del líder máximo, reconocido también, se lo ve en la carta que él escribe. Entonces, es el argumento por el cual algunos dicen que se trataría de un escrito de un pseudoepigráfico, es decir, con un falso título, un falso epígrafe, para dar la autoridad que el escrito pretende, poniendo el nombre de algún personaje reconocido, como es Jacobo primeramente, que él sí era muy reconocido, y Judas siendo su hermano menor de él. Pero si aceptamos la veracidad del versículo 1, que eso es lo que... el punto es cuando tenemos el texto y vamos a leerlo, y lógicamente hay que buscar los argumentos para ver quién es el autor, de qué tiempo data, y lógicamente aparecen los críticos trayendo argumentos y quienes sostienen lo contrario, defendiendo el documento. Pero en el versículo 1, allí menciona que el autor se llama a sí mismo siervo de Jesucristo por razones de prioridades. Es decir, más que querer destacar su parentesco con Jesús, él pone énfasis en su relación personal de converso. Judas es siervo de Jesucristo y pondera la acción del Señor Jesús en la antigüedad. Este es un detalle muy interesante que se aprecia en algunos manuscritos griegos. Vamos a ver en el versículo 5. No se refleja en nuestra Reina Valera 60, versión común, sino en otras versiones más o menos católicas. Judas, versículo 5. Allí presenta a Jesús como actuando en la antigüedad. Es un texto muy extraño, no es común dar nombre al ser, al Todopoderoso, que haya hecho portentosa obra en la antigüedad, y dar el nombre de Jesús. Menos cabe que Judas se llame hermano de aquel que hizo tal portento en la antigüedad. Sería casi irracional. Pero miremos el texto en sí. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, en manuscritos griegos mejores, y reiteramos, de los cuales se hacen eco las Biblias católicas, Biblia de Jerusalén, Bover Cantera y otras, no ponen la palabra Señor, sino Jesús. Leámoslo otra vez el texto. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿No parece asombrosa esa definición? Notamos, uno queda pensando. Efectivamente, algunos manuscritos griegos sólidos dan las iniciales de Jesús, esta es la primera letra con la última y ponen una rayita arriba, y entonces, ¿cómo se lee? Es Jesús. Pero también otros manuscritos hacen lo mismo, pero se lee distinto, como miramos aquí la palabra Señor. Y ahí está la discusión, si el autor quiso poner Señor o quiso poner Jesús. Pero reiteramos, muy buenos manuscritos dicen la palabra Jesús, por lo cual traducciones modernas, no nuestra Reina Valera, ponen entonces Jesús en lugar de Señor. Judas fue cuestionado en los primeros tiempos del cristianismo. Miremos lo que va a decir Eusebio. Miremos la cita que él trae. Aquí estamos leyendo la historia eclesiástica. El libro tercero, el capítulo 25, que dice así. Estos, los libros antedichos, él había enumerado libros previos, entre ellos la primera carta de Pedro y la primera carta de Juan, que eran reconocidamente irrefutables, de autoría tal como se creía, de Pedro una y la otra de Juan. Son los que están entre los admitidos o reconocidos. Pero en cambio, y esto es lo que nos interesa ahora, de los libros discutidos y que sin embargo son conocidos por la gran mayoría, tenemos, y entonces ahí enumeran las 5 restantes cartas universales. La carta llamada de Santiago, carta discutida, la carta de Judas, que es la que nos estamos mirando ahora, la segunda de Pedro, otra carta que estamos mirando también, así que como las que se dicen ser la segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista, el discípulo amado, o ya otro del mismo nombre, porque en aquel tiempo también se hablaba de que había un anciano que pudo haber escrito estas cartas
y aún el Evangelio de Juan también. Lo cierto es que el libro de Judas también sufrió para poder formar parte del canon del Nuevo Testamento, debido a que manejaba conceptos difíciles de entender. Y esto vamos a mirar ahora, y es que el libro trae la cita de dos libros apócrifos, la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. Y como Judas trae citas de estos autores, los cristianos de aquellos tiempos pues cuestionaban, Judas, ¿cómo se va a valer, si es un libro inspirado, de citar fuentes apócrifas? Pues fue Clemente de Alejandría, Orígenes y un tal Dídimo de Alejandría quienes decían que Judas 9 era una cita de un pasaje de la obra pseudoepigráfica La Asunción de Moisés. De esa obra solamente quedan fragmentos y en ninguna parte de esos fragmentos aparece el pasaje que caracteriza a Judas, y es la lucha que hay entre el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo muerto de Moisés. Es decir, Judas trae la historia, solo que el libro La Asunción de Moisés es un apócrifo que existe, pero han quedado solamente fragmentos. Y tres autores de la antigüedad, dijimos, Clemente de Alejandría, Orígenes y Dídimo de Alejandría, ellos mencionan que en ese libro, La Asunción de Moisés, ellos leyeron, aparece esta cita de Judas, versículo 9, que ahora ya vamos a leer. Los eruditos concuerdan por lo general en que no hay razón para dudar lo que afirman estos antiguos, estos tres que hemos enumerado, padres de la Iglesia. La declaración de que Judas cita la Asunción de Moisés no nos obliga a aceptar esta obra como inspirada. Es decir, Judas, inspirado, escribe, hay una idea que él tiene en su mente, la observa allí en el libro apócrifo, la extrae, pero no por ello hace al apócrifo inspirado también. Si Judas citó esa porción, solo estaba usando cierto material verídico contenido allí en el pseudoepigráfico para justificar su argumento. La referencia que Judas hace ahora de Enoc, ahora el otro apócrifo, ahora vamos a leer las dos citas, y la cita de la profecía de ese patriarca han sido objeto de muchos comentarios. Los comentadores concuerdan que generalmente en el libro pseudoepigráfico de Primera de Enoc, hay varios Enocs, pero el primero, en el capítulo 1, versículo 9, aparece la sentencia que es nuestro tema de estudio. Vamos entonces a ver primeramente la cita directamente en Judas 9. No la encontramos en la Asunción de Moisés. Recordemos, tres autores de la antigüedad, Clemente de Alejandría, Orígenes y Dídimo de Alejandría, mencionan que esta cita sí está en la Asunción de Moisés. Pero como no está, se perdió, solamente quedan fragmentos, pues leamos entonces lo que escribió Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo muerto de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recordemos que en el libro de Deuteronomio, allí en la última porción se menciona que Moisés llevó allí a su sobrino Eliezer para vestirle las ropas sacerdotales, y también se llevó a Josué. Y entonces a uno pues lo inviste para que sea el líder que lo represente, y al otro como el nuevo sumo sacerdote en lugar de su padre fallecido. Y él murió, y el texto en Deuteronomio nos va a decir que nadie sabe de su sepultura. Cuando de los tres varones que subieron al monte regresan dos, esto es Josué y Eliezer, sobrino de su tío Moisés. Regresan ellos dos, la gente entendió que Dios había cumplido la palabra en ambos grandes líderes, Moisés y Aarón, que por aquel desorden producido cuando el agua de la roca, nos acordamos, Dios había jurado que no entrarían en la tierra prometida, y especialmente estos dos grandes líderes no entrarían. Aarón murió poco tiempo después y Moisés al borde de la tierra prometida. Bien, al no saber de su sepultura, entonces corrió la noticia de que Dios lo pudo haber llevado, haberlo resucitado para llevarlo. Y prueba de ello es este libro apócrifo, La Asunción de Moisés.
pero es un libro apócrifo. Solamente que en el Evangelio de Mateo capítulo 17, allí sí aparece el Moisés resucitado. Nos acordamos, allí en la transfiguración, Jesús transfigura sus ropas y entonces de uno y a otro lado le aparecen Elías, llevado vivo al cielo, y Moisés, vivo también. ¿Se entiende? Resucitado de entre los muertos. Ese es el texto que dice allí entonces, que hemos leído en Judas 9, la discusión entre el arcángel Miguel y Satanás por el cadáver de Moisés. El arcángel Miguel que quiere resucitarlo. Recordemos que esta es capacidad del arcángel Miguel. Aparece también en el capítulo 12. Miremos el texto. Que en ocasión de la aparición del arcángel Miguel se produce la resurrección también. Y surge entonces la pregunta, ¿quién es este portentoso personaje que puede producir resurrección? Leamos pues entonces Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y a continuación, miremos lo que dice. Notemos que se habla de Miguel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí está hablando entonces de resurrección. Bien, al ver que este Miguel tiene esta capacidad para resucitar y que es arcángel Miguel y que con voz de arcángel, de acuerdo a primera de Tesalonicenses capítulo 4, que con voz de trompeta, con voz de arcángel, Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Nos acordamos del texto? Bien, esa es la razón por la que muchos, me incluyo, sostenemos que el arcángel Miguel es igual a Jesús, solo que el arcángel Miguel no es un ángel. La palabra arcángel significa jefe de ángeles, no que sea un ángel más. El ángel sí es una criatura con alas y demás. El arcángel pues es jefe, ese es el significado original de la palabra, jefe de los ángeles. Bien, si tenemos alguna pregunta, vayamos pues entonces a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Leamos desde el versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, esto es palabra autoritativa, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos llevaremos la delantera a los que durmieron. Y entonces allí menciona el pensamiento que estamos compartiendo. Porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, ahí vemos, Jesús es igualado con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues no es extraño, acordémonos que este ser todopoderoso apareció allí al final del libro de Josué capítulo 5, como aquel príncipe del ejército de Jehová, y que Josué contempla y pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? Y entonces él dijo, no, vengo como príncipe del ejército de Jehová, y Josué se humilló, se arrodilló y lo adoró. Nos acordamos de esa expresión. Por lo tanto, vemos allí la persona de Jesús en el Antiguo Testamento y mirado ahora como el arcángel Miguel. Bien, esta es una de las citas que trae Judas, pero citando la asunción de Moisés, libro apócrifo. Pero vamos a ver la otra cita de otro apócrifo. Esta aparece en el versículo 14. Vamos a leer entonces Judas, versículo 14. Recordemos que estos han sido de los principales argumentos que se usaron para criticar en la antigüedad la autoridad apostólica y la paternidad de Judas como el dueño de esta carta. Porque cómo es que se tenga que valer de autores apócrifos para su argumento. Vemos pues entonces, versículo 14 del libro de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, si esto dijo Judas citando el libro apócrifo de Enoc, recordemos, es primer libro de Enoc, de los varios Enocs que hay, capítulo 1, versículo 9, leemos a continuación la cita aquí que reproduce Charles en su libro Los apócrifos y pseudoepigráficos del Antiguo Testamento en el tomo 2. Este autor trae la traducción en inglés de estos libros apócrifos. Miremos cómo traduce 1.9 del primer libro de Enoc. Y aquí él viene con 10.000 de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para destruir a todos los impíos y para convencer de culpabilidad a toda carne de todas las obras de su impiedad que han cometido impíamente y de todas las cosas duras que los impíos pecadores han hablado contra él. Notamos entonces allí la cita textual que este autor trae del primer libro de Enoc. Recordemos entonces, Judas cita los párrafos de la asunción de Moisés por un lado y de Enoc, libro 1, por el otro, con tal familiaridad que pareciera que les otorgara importancia y peso escritural. A pesar de las críticas que estamos comentando que este librito recibió por ese uso del material no bíblico, el librito ya empieza a tener su lugar en el canon en el siglo IV, quizá por la oración del versículo 1, cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Finalmente el librito ganó su espacio dentro del canon. En la epístola, en esta cartita, en este librito, de tan pocos versículos, no hay ninguna afirmación directa en cuanto a las circunstancias que determinaron su redacción. Más bien es una carta general, ni ningún indicio de alguna congregación a la cual fuera dirigida. Por su contenido no se puede sacar prácticamente ninguna información. Es evidente que la iglesia ya había entrado así solapadamente, habían entrado elementos perturbadores que habían apartado a muchos de la pureza del Evangelio. Vamos a mirar ejemplos en el versículo 4, versículo 8 también. Y lo que hace Judas es prácticamente idéntico a lo que hizo la carta de Pedro, denunciar las perturbaciones. Recordemos que segunda de Pedro, todo el capítulo 2 y los 3 primeros del versículo del capítulo 3 son prácticamente iguales a Judas desde el versículo 4 al 18. Y ahora vamos a mirar quién copió a quién, ¿sí? Pero leamos los textos primeramente. Versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Reparemos que en la redacción el autor pone como cumplido, como que se ha cumplido, mientras que Pedro habla de un evento futuro. Y esta es la razón que algunos autores escriben para decir que una tiene precedencia sobre la otra. Es decir, Pedro sería entonces anterior, ya que él predice que entrarían, que vendrían, mientras que Judas menciona que ya han entrado. Por lo tanto, a la hora de pesar el tiempo de uno y otro, es la conclusión por la que se entiende que la carta de Pedro es anterior a la carta de Judas. Y en consecuencia también carta más autoritativa, de la que Judas tomó parte para hacer su argumento allí contra un fenómeno similar, que era hablar contra los impostores, los falsos maestros que estaban haciendo tanto daño en ese tiempo en la iglesia. La carta de Judas se caracteriza mayormente por eso, era su principal interés. Vamos a mirar entonces, completar versículo 4, pero también voy a invitarles a que miremos el versículo 3, porque allí se nota el deseo que él tenía de escribir de la común salvación, pero vio necesario desviar la atención que él hubiera querido para la iglesia por el problema que realmente acuciaba. ¿Cuál era? Los impostores. Vemos entonces 3 y 4 y también el versículo 8. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, él siente como una imposición, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Notemos, esta expresión va a mostrar la fuerza que tiene todo lo que viene a continuación.
y es luchar agónicamente, como dice allí el original también, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué hay que luchar agónicamente? Lo menciona el versículo 4 ahora. Lo leemos completo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo vamos a ver en el versículo 8, gente que estaban separando a muchos de la pureza del Evangelio. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan o manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Otra vez insistimos, reparemos en tiempo presente, que está hablando acá Judas, que ya se está cumpliendo la profecía que segunda de Pedro capítulo 2 hablaba de un tiempo futuro, que vendrían burladores. Si nos acordamos, ya vamos a repasar también esa porción. Mientras que tanto en la carta a los Colosenses, en las cartas pastorales se observa también de Pablo, esto es primera y segunda de Timoteo y Tito, como también en el Apocalipsis hay alusiones que indican que estas herejías gnósticas ya habían comenzado a penetrar en las iglesias del Asia Menor. Por eso es posible que la carta de Judas fuera dirigida a estas iglesias del Asia Menor. ¿Qué significa esto? Herejías gnósticas. Son aquellas que hacen una división en la concepción de la naturaleza del ser humano y aún en la relación con Dios. Al crear una división, esto es el dualismo típico que caracterizaba a estos creyentes, que lo que importa es el alma y no importa el cuerpo, que por esa razón negaban que Jesús pudiera haberse encarnado. Era una forma de ser humano, pero no un ser humano. El Dios está más allá de lo malo que es la carne, la naturaleza, la materia. Dios es espíritu y lo malo es la carne. En consecuencia, las tendencias que se producían con estas teorías era volcarse al ascetismo, a vivir del espíritu, soñando, o las licencias, la inmoralidad. Como no importa lo que se haga con la carne, era frecuente en las sectas gnósticas las prácticas inmorales como lascivia, fornicación, adulterios, etc. Porque no importaba lo que se hiciera con la carne, pues era despojo. Lo que importaba era lo que había en el espíritu. Y si algo había que hacer con la carne, que era natural, comer o tener las relaciones, ellos lo satisfacían, en tanto no se manchara el espíritu. Bien, estas eran las tendencias gnósticas. Esto pasaba en Colosenses, reiteramos, se observa algo en las cartas pastorales, en Apocalipsis también aparece, pero en la carta de Judas es evidente. Gente que se nota que están trabajando mucho para corroer no solamente el espíritu, sino la carne de los oyentes, es decir, el cuerpo de aquellos creyentes que habían sido ganados al Evangelio. Vamos a mirar, recordemos que dijimos el contraste con la carta de Pedro. Hagamos el contraste en cuanto a tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a ver algunos versículos y verle los parecidos con Judas. Hasta el versículo 18 se ven los paralelos con Judas. Leemos pues, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Notemos que está hablando más bien de un tiempo futuro. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Notemos otra vez, está hablando en tiempo futuro. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, en el versículo que viene va a hablar de Lot, que fue el hombre justo que fue liberado. Todavía seguimos avanzando. Versículo 9 todavía.
¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y entonces muchos coinciden que esta descripción es típica de las sectas gnósticas, de estos movimientos que estaban pululando en aquel tiempo. Recordemos que la palabra gnóstico significa sabedor, conocedor o sabiondo, que tiene un conocimiento superior que el del vulgo, tan superior que el vulgo entiende blanco y negro, pero el sabedor entiende que es más allá que eso, y por lo tanto está permisible ciertas licencias con el cuerpo, porque lo que importa es el espíritu, y tienen esa conducta tan deleznable. Bien, esto es lo que va a aparecer en la carta de Judas. Vamos a ver algunos versículos. Leemos versículos en Judas 5 en adelante. Ya leímos el 5, vamos a leer el 6. Y a los ángeles, fijémonos que es la misma redacción, casi el mismo lenguaje que tiene la segunda carta de Pedro, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. En el caso de Pedro dice que fueron enviados al Tártaro, en español se dice infierno, pero era el lugar más profundo del Hades. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Reparemos en este detalle que no se menciona que se estén quemando. Es el juicio de estar en un profundo abismo, como era considerado en la antigüedad por la mitología el Tártaro. Dice más el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que esos ángeles malignos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Reparemos este detalle que se usa la palabra fuego eterno allí en el libro de Judas, pero lo usa como el modelo que se menciona en el texto. ¿Cuál es el fuego de Sodoma y Gomorra? Miramos el texto nuevamente. Y ahí lo dejamos para observar el detalle. Allí se menciona que el fuego eterno que sufrieron Sodoma y Gomorra va a ser el fuego eterno que sufrirán los ángeles que cayeron. Cuando dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los demonios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese fuego eterno de Sodoma y Gomorra no se está produciendo actualmente. Tuvo consecuencias eternas. Nunca más volvió a edificarse en ese lugar. Así pues será el castigo del fuego eterno que sufrirán estos demonios junto con los pecadores en el gran día del juicio de Dios. Es un tema interesante para abordar el tema del fuego eterno citado allí en el libro de Judas. Bien, el autor avanza con más descripciones. Vamos a leer unas poquitas más, versículo 10. Leemos también en adelante. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Allí, al ser citados cada uno de estos personajes, Caín, Balaam, Coré, como modelos de la mala acción de estos individuos, que muchos de ellos se precian de cristianos porque el texto va a decir que se acercan a los ágapes, a los convivios, a las reuniones donde participan los hermanos, pero ellos inyectan su veneno, como se va a leer un poquito después en los siguientes textos. Lo cierto es que surge la pregunta debido al paralelo que hay entre ambos escritos. Dijimos la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 1, todo el capítulo 2, y los 3 primeros del versículo 3, el capítulo 3, con Judas, versículos 4 al 18. Tanto que en muchos casos se usan las mismas palabras y son frecuentes los mismos pensamientos expresados por ambos autores con un carácter insólito. Es decir, es evidente que querían señalar con fuertes argumentos la irrupción de estos maestros indecorosos que hacían tanto daño. La pregunta es, ¿tomó Judas algo de segunda de Pedro?
o Pedro tomó de Judas, o tomaron ambos de una fuente común que ahora es desconocida. Esta pregunta no se la puede contestar con certeza, porque según varían los autores, quienes dicen que este tomó del otro, allí estaríamos hablando de tiempo. ¿Cuál carta es primera que la otra? Las dos entraron en el canon, las dos son reconocidas como autoritativas, pero hubo tiempo en que había mucha discusión y ahora pues vale la pena pensar en ello, tiene más precedencia una sobre la otra, para decir que una tomó mayormente de la otra. La mayoría de los eruditos modernos piensan que Judas es anterior a la segunda de Pedro, pues es difícil explicar por qué Judas iba a escribir una carta si era muy poco lo que tenía que agregar a lo que ya había escrito Pedro. Si uno razona, si él va a escribir una carta, él escribe breve, y si es posterior, ¿para qué tomarse la tarea de escribir algo breve que ya había sido escrito? Si se invierten los términos es más lógico que este escribió breve y este otro entonces copia y le agrega más detalles. Es el argumento que se utiliza, tanto que se dice que lo breve en argumentos iguales, en documentos iguales, lo breve es anterior y lo que abunda más es posterior, pues hubo que agregarle más para justificar la presencia de este documento allí a la mesa de los lectores. También estos eruditos afirman que es fácil explicar cómo Pedro pudo haber usado pensamientos expresados, si es así que Judas es primero, en la breve epístola de Judas, que Pedro toma allí, añadiendo después algo más. Entonces, los autores van por ese argumento. Los estudios literarios demuestran que, recordemos, la más corta de dos obras similares, por lo general, es la que se sostiene que se escribió primero. A pesar de todo, hay una minoría de estudiosos que sostiene que Segunda de Pedro se escribió antes que Judas, y las razones que se presentan son las siguientes. Vamos a reparar. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, habla de la futura aparición. Lo hemos mencionado. Se citó allí que hablaban en tiempo futuro de estos falsos maestros, entre tanto que Judas ya da la impresión de que los maestros ya están allí incursionando, como leíamos en el versículo 4. Ya los maestros están obrando. Vamos a reparar allí otra vez Judas, versículo 4. Es un detalle muy importante. Es el tiempo futuro en el que habla Segunda de Pedro, tiempo cumplido y aún presente que habla Judas. Veamos Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado, en tiempo ya cumplido, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, Judas advierte en cuanto a la venida de escépticos como algo ya pasado, que se había producido. Leemos esto en versículos 17 y 18. Recordemos que estamos reafirmando entre la preeminencia o precedencia entre un libro y otro. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Y entonces uno supondría que ese antes y ese apóstol sería Pedro en su segunda carta escrita antes. Que dijeron, ¿qué cosa? Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y esto ya lo hemos leído. Vamos a repasarlo otra vez en 2 de Pedro, capítulo 3:3. Ahí aparece el mismo argumento. Pero Pedro lo presenta como un evento futuro, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o malos deseos. Notemos que ambas líneas de argumento no son suficientemente decisivas para determinar cuál de las dos epístolas, ya sea Judas o Segunda de Pedro, se escribió primero. Creemos que Segunda de Pedro es más sólido para sostener que por este argumento del tiempo. Por eso es imposible fijar una fecha para la carta de Judas. A excepción, como dijimos, del versículo 17, en que el autor da a entender que no es apóstol, o al menos no pertenece a la generación
de los primeros apóstoles, cuando él dice, tengan memoria de lo que fue dicho ya antes por los apóstoles. Pero entonces, en cuanto al tiempo de la carta, ¿cuándo fue escrita? Si Judas se escribió antes, como sostienen, reiteramos, la mayoría de los estudiosos modernos, antes que Segunda de Pedro, tuvo que haber sido redactada entonces antes del año 67, si Pedro escribió en el año 66-67 esta carta final, antes de su martirio. Entonces, el tiempo entonces de la carta de Judas tendría que ser antes del año 67, año 65. Si por el contrario Judas fue una carta escrita después del martirio de Pablo, entonces es más fácil entender que fue escrito entre los años 70, incluso hasta el año 85. Hay estudiosos que piensan que la carta pudo haber sido escrita no antes del año 90, del 90 para arriba. Dicen que porque habla de impostores cristianos y esto se empezó a manifestar más o menos en ese tiempo, ya a finales del siglo I. Pero aún el apóstol Pablo menciona de estos falsos maestros, si nos acordamos. Vamos a abrir el texto en Hechos capítulo 20. Allí se les aconseja a sus propios ancianos que los hizo traer desde Éfeso, que de entre ellos mismos se levantarían falsos maestros. Vamos a leer el texto allí en Hechos capítulo 20. Versículo 29 en adelante, allí lo menciona claramente. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si bien el texto dice que después de mi partida, aún dentro del tiempo del apóstol Pablo, ya había lobos rapaces. Por lo tanto, se justifica que Pedro pudo haber escrito que en tiempo futuro vendrían esos lobos rapaces y en tiempo futuro aparecieron también, según Judas. Es el caso de Himeneo y Fileto, en 2 de Timoteo capítulo 2, que fueron predicadores que hicieron daño en la congregación, trayendo nuevas doctrinas. ¿Sí? Entonces, ya en el tiempo de Pablo había los tales lobos rapaces, pero el texto nos dice que en tiempo futuro aparecería. Pedro dice lo mismo, que en tiempo futuro, y Judas menciona que ya aparecieron. Por lo tanto, creemos que Judas pudo haber sido escrito entre los años 70 en adelante, posterior a los hechos de Pedro. Importa acá que su hermano mayor, Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús, murió en el año 62, recordemos según nos lo cuenta Josefo. Y no tenemos más datos acerca de esta familia política de Jesús, sus hermanastros. Pero si era hermano menor, no sabemos la edad, pero pudo haber durado más que el año 62 que su hermano fue muerto. Por lo tanto, que haya escrito la carta alrededor del año 70 y fracción es bastante lógico. Podríamos situar la fecha de la carta de Judas cerca del año 70 con cierta certidumbre por todos los argumentos que se están presentando, pero recordemos que la mayoría de los modernos estudiosos ponen la carta de Pedro como algo tardío. Les interesa más retener la carta de Judas como una carta primera. Notemos también, como dijimos, que Pablo menciona tales impostores. Y ya vamos a ver el caso de Himeneo y Fileto para dar prueba de lo que estamos escuchando. Ya en el tiempo de Pablo había los tales. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículos 17 y 18 menciona a gente predicadora que su mensaje era como una gangrena. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí estamos mirando entonces. En resumen, Judas escribe una carta urgiendo que luchen agónicamente por la fe que se había dado, que estaba siendo sacudida por falsos maestros e impostores, y comienza a describirlos a lo largo del capítulo.
y para animar a los lectores, él los desenmascara y utiliza ilustraciones muy bonitas, muy preciosas de mirar, diferentes símiles, comparaciones para que el lector pueda imaginar cómo opera esta gente, que seducen a los miembros, aún a las masas, para llevarlos a la perdición. Judas está muy preocupado en que estos apóstatas sean denunciados. Vamos a ver a continuación un breve resumen de toda la carta de Judas. Lo vamos a leer también. Miremos, este es un bosquejo de la carta. Además del saludo inicial que le envía en los primeros versículos, da el motivo de la carta, que ya dijimos que luchen agónicamente por la fe que había sido dada en tiempo pasado. Y entonces les advierte contra la apostasía, pero él trae advertencias históricas. Esto es que recuerden los israelitas que habían sido rescatados por Jesús. Recordemos que es un texto sumamente controversial, ya que hay manuscritos griegos que dicen la palabra Jesús, allí en el versículo 5, y otros que dicen la palabra Señor, y hay traducciones que prefieren poner el Señor fue el que los sacó de Egipto. También aquellos ángeles malignos que apostataron, y finalmente Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que sufrieron el castigo del fuego eterno, en el versículo 7. Sobre todo, al describir esta gente, Judas menciona la actitud de los pecadores, absolutamente blasfema, desafiante, no temen hablar de las potestades superiores. Pero finalmente, ¿qué fruto trae el pecado? Y allí menciona, es esterilidad, no trae producto, algo que pueda traer ya sea satisfacción o cuanto más un fruto digno a la vista de Dios, todo lo contrario. Más bien, el apóstol Judas va a hablar de la certeza en que los impíos serían condenados. Condenación profetizada desde la antigüedad, con una destrucción que es justa. Recordemos que al decir antigüedad, él cita allí entonces el libro de Enoc, el primer libro del ciclo de Enoc. Y allí en el capítulo 1:9 menciona entonces que el séptimo de Adán, Enoc, ya había profetizado acerca de esta gente maligna. Entonces la crisis predicha pues se estaba produciendo en los días del apóstol Judas, por lo cual él justifica la carta. Y entonces desde los versículos 20 en adelante, él trae palabras finales para sus lectores y que miren al Señor con responsabilidad, porque Él es el que los va a juzgar en el día del juicio. Queridos amigos, queremos decirles que la carta de Judas es preciosa, vale la pena leerla, tenerla allí con nosotros, estudiándola, porque refleja no solamente un problema del pasado, un problema cuanto más del presente, con una caída del cristianismo o una apostasía en la conducta de aquellos que son llamados cristianos, tanto de falsos maestros y herejes como de aquellos que escuchan y su conducta, su ética se cae por el suelo, tal como lo señala la carta de Judas. Si queremos ver esta grabación, ahí tenemos la página donde la podemos mirar y decirles, queridos amigos, que estamos complacidos que nos acompañen, esperarlos ver en la siguiente emisión, darles el saludo y agradecerles que estén acompañando a Panorama Histórico del Cristianismo. Hasta entonces. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.